Entonces, buenas noches para todos. Hoy estaremos conversando acerca de la segunda unidad que nos corresponde a esta asignatura, que es mediciones y muestro ambiental. El contenido de la primera unidad, vuelvo y les digo, ya lo tienen en plataforma y vamos a empezar a trabajar con el contenido de la segunda unidad. Vamos a compartir pantalla acá. La idea es que no nos quede tan recargado la grabación, ¿sí? Para los compañeros que luego van a verla. ¿Ya? Profesora, buenas noches. Entonces, en nuestra asignatura, la segunda unidad son variables meteorológicas de medición y los parámetros. Recordemos que en la asignatura vamos a realizar las diferentes, primero, la asignatura recibe el nombre de mediciones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir? ¿Qué es lo que nos interesa medir aquí ahora? ¿Sí? Keren, levantaste la mano. Keren, ¿tienes alguna preguntita? Profe, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Disculpe, acabo de salir del trabajo y voy en la buseta. Profe, con la cuestión de los debates o los foros, no me aparece aún en la plataforma. ¿Usted los ingresó o todavía No. No, todavía no los he ingresado, sino que, bueno, la universidad hizo la salvedad de que había que retomar el tema de los foros y eso, y entonces los vamos a colocar, ¿sí? Profe, gracias, disculpe. Ya están las actividades de la primera unidad, ¿sí? Están las actividades de la primera unidad. Espero que puedan irlas realizando. No les coloqué fecha, las dejé abiertas. Entonces, pero también la idea es que ustedes las vayan desarrollando y no dejen todo para última hora, porque luego vamos a colocar otras actividades y bueno, entonces la idea es que no se atrase. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué estamos hablando de hacer mediciones? Pues lo que vamos a hacer y las mediciones que vamos a tener van a ser de variables, ¿sí? Variables meteorológicas. ¿Qué son esas variables meteorológicas? Son parámetros, ¿sí? ¿Qué medimos nosotros? ¿Para qué nos interesa a nosotros medirlo? Las formas de medir lo hacemos mediante muestreos, ¿sí? Lo hacemos mediante muestreos. Para poder nosotros tener esas mediciones. Nosotros no nos podemos quedar con una única medición, ¿sí? Esto es sistemático, esto es frecuencial, ¿sí? Para que nosotros podamos abarcar el todo. Si yo quiero decir cómo está la intensidad solar, yo no me puedo quedar con una sola medición. Por ejemplo, ahora que son días de lluvia, la intensidad solar va a ser diferente a cuando está ese pleno sol de mediodía, ¿sí? Entonces, las variables meteorológicas, una de las estrategias o de las formas que es realizando muestreos y haciendo mediciones para nosotros poder tener el concepto, ¿sí? Y para poder decir cuál es su incidencia, tanto negativa como positiva, en el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de variables meteorológicas, hablamos de parámetros. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más comunes? A ver, ¿quién puede decirnos cuáles son las más comunes? Las que frecuentemente estamos haciéndoles mediciones. Miguel, estaba por ahí ahorita. Profe, ¿me podría repetir la pregunta que la escuché entrecortada? Ok, sí, mira, de esas variables meteorológicas, ¿cuáles son las más comunes, las que nosotros estamos constantemente haciendo mediciones y revisiones? Se nos fue Miguel. Bueno, entonces, Sander, listo. Sí, me escuchó. ¿Qué nos puede decir? Pues bueno, profe, las variables meteorológicas que más se utilizan pues, en el sector costa, pues yo creería que son las mediciones de iluminación, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, el estrés térmico en el tema de las construcciones por las altas temperaturas que se registran
en Pero este sector. espérate, aguántate ahí. Ahí dijiste una, que estoy preguntando cuáles son las más comunes y mencionaste Pues la el estrés temperatura, térmico, la ¿cierto? temperatura. Sí, claro. Temperatura, ajá. ¿Qué otras variables meteorológicas estoy controlando? La de los gases, la contaminación. Sí, o sea, las más comunes, porque no todos hacemos, pues las que tú mencionaste. La lluvia, el de la lluvia, señor, si eso lo realizan, pues yo todos los días en los programas de Muy Buenos Días, que el pronóstico del tiempo. Exactamente. Por eso vuelvo y les digo, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes son las que tienen que ver con relación con el clima, ¿cierto? Las que tienen que ver en relación con el clima son de las más comunes. Hablamos de la temperatura, sí, efectivamente. Hablamos y las que tienen que ver en la incidencia medioambiental, que son calidad de agua, calidad de aire, ruidos, ¿sí? Entonces, tenemos variables meteorológicas y no necesariamente, ¿sí? Son esas las únicas que nosotros vamos a hacer mediciones, sino que vamos a abrir ese espectro en las que se consideran que también hacen impacto al medio ambiente, ¿ya? Entonces ahí lo vemos, lo tenemos en pantalla. Hablamos de la intensidad de la luz solar. Imagínense la intensidad solar, ¿ya? ¿Qué tanto, sí? ¿Qué tanto puede eso incidir en los seres vivos y en el medio ambiente? Presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento, altura de las nubes, la cantidad de lluvia, lo que decía el compañero ahorita, la evaporación, el tema del ruido, el tema de la iluminación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el estrés térmico, todos esos hacen parte de las mediciones y los parámetros que nosotros debemos tener en cuenta según normatividad. Esto es otra cosa. Nosotros no vamos a hacer esto porque lo queramos hacer. No, tenemos que basarnos en la normatividad. Entonces, cuando hablamos de intensidad solar, podemos hablar de la temperatura. Hay que tener en cuenta las radiaciones solares, las radiaciones electromagnéticas, las longitudes de onda, qué diferencias hay entre la una y la otra, cómo se mide, cuál es la unidad de medida, ¿sí? Vamos a ver un videito, vamos a dejar de compartir acá. Se detuvo esto. Vamos a ver un videito acerca de lo que es las mediciones de la intensidad solar. Mira que no le había puesto compartir con audio. Con razón. Está tardando. Las placas solares que se encargan de transformar la radiación solar en energía eléctrica disponible para utilizar en la red tienen como característica fundamental su curva de tensión-intensidad. Independientemente del tipo de placa, de su potencia y del fabricante, esta curva siempre representa la intensidad que se obtiene de la placa respecto a la tensión,
con distintas curvas que dependen de la radiación solar que incide sobre la placa. Las mejores condiciones de radiación solar Aquí se tienen obtienen con 1000 una vatios por placa metro cuadrado fotovoltaica y el y esta es fabricante una nos de las proporciona esta formas curva de como punto medir de esa referencia, pero intensidad, además nos ¿sí? proporciona Se curvas puede medir adicionales allí. descendentes que nos indican esa misma relación entre tensión e intensidad para 800, 600, 400 vatios por metro cuadrado, etc. A Entonces, partir de los vatios datos de por tensión e metro intensidad cuadrado con es los la que se unidad de construyen estas medida gráficas, para esa podemos obtener intensidad también las curvas de solar. potencia, tal como se ve en la que tenemos ahora en pantalla. Esta gráfica de potencia es también... Entonces, en este caso, estuvieron utilizando una placa solar, ¿sí? Fotovoltaica para revisar. Estos son similares a los paneles solares. Pero tenemos otros temas, o sea, otros equipos que van a medir. Recuerden que no solamente es la intensidad solar. Por ejemplo, acá tenemos para hacer medición de la irradiancia solar, ¿sí? Que era lo que habíamos mencionado acá, ¿sí? Que podemos tener irradiación o radiación e irradiancia. Hay que tener en cuenta para qué se mide cada uno de ellos. Lo que se mide es la irradiancia y eso es igual a la intensidad solar. Tenemos este equipo, que es un equipo de medidor de irradiancia, ¿sí? Que consta de sensor monocristalino de alta presión. Mire que siempre va a ser vatios sobre metros cuadrados. Hay dos opciones para medir de una vez. Mire, no solamente mide la intensidad solar y la irradiancia solar, sino que también mide la temperatura, ¿ya? Son aparatos que han sido creados ¿para qué? Para simplificar, para poderlos llevar a campo, para poder determinar. Son instrumentos portátiles y un poco más sencillos de utilizarlo. Facilitan el cumplimiento de la normatividad. Pueden ayudar a mantener los sistemas fotovoltaicos. Esos, por ejemplo, los de... Así es como se maneja con los paneles solares, ¿sí? Con los paneles solares. Entonces, seguimos. Hay unos instrumentos que sirven para medir la radiación solar. Ya esta es global. Ya esto estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de la que incide sobre la superficie del planeta. O sea, no va a ser solamente, ¿sí? No va a ser solamente en una parte específica, ¿sí? Como lo vimos ahora. Vamos a ver el funcionamiento del piranómetro. Ya esta es alrededor, como les venía mencionando, ¿sí? En la Tierra. Ay, no tengo el video. No tenía el video. Ay, no se puede poner grande. ¿Qué hace un piranómetro? Comprender el aprovechamiento de la energía solar. Nos ayuda a ver esa intensidad global que hay, ¿sí? Parece una nave voladora, ¿sí? Pirgeómetro y heliógrafo. Entonces ya estos se van a encargar de hacer medidas, pero
de las radiaciones infrarrojas. Todas esas mediciones que estoy mencionando, ¿sí? Todas de las que estamos hablando, de esas variables y de esas variables meteorológicas, tiene que ver con esas que no vemos, ¿sí? Estas que no las vemos, pero cuánto le hacen, ¿sí? Cómo afectan el medio ambiente. Caso particular de lo que está sucediendo. Imagínense si no se controlan variables como estas. ¿Qué pasaría? Hay uno de los fenómenos o uno de los efectos más grandes que hay es el cambio climático. ¿Cómo cree usted que podemos hacer para mejorar esos efectos que tenemos con el cambio climático? Pues bueno, ya nos hemos dado cuenta de las afectaciones negativas que hay y por eso es que hacemos las mediciones, por eso es que estamos haciendo constantes muestreos para ver si está afectado o no esa calidad, por ejemplo, de la capa de ozono, ¿sí? Termómetros. ¿Qué miden los termómetros? Chelsea. Dígame, profe. La temperatura corporal, profe. ¿La temperatura qué? En este caso, Corporal. Los termómetros miden cualquier tipo de temperatura. Los corporales es los que usamos nosotros, ¿verdad? Pero fíjese ahí tenemos tenemos suelo. Podemos hacer temperatura para los suelos y hay termómetros para eso, ¿sí? Termómetros para eso. Hay diferentes tipos de termómetros para medir diferentes tipos de temperatura, ¿cierto? Tenemos para medir el aire, que es la temperatura ambiental que nosotros llamamos, ¿sí? Tenemos para medir temperatura corporal, ¿sí? O sea, quiere decir que la temperatura es ¿qué? Una variable meteorológica, ¿sí? Es una variable, es un parámetro el cual necesita ser muestreado, el cual necesita ser medido. ¿Para qué nosotros nos interesamos en medir la temperatura? ¿Para qué creen que nos interesamos en medir la temperatura? Aquí hay diferentes tipos de termómetros. Este es para el agua, ¿sí? Habíamos visto acá termómetros para el suelo, termómetros para el aire, termómetros para el agua, ¿sí? El compañero también mencionó, hay termómetros para la temperatura corporal. Pero igual, ¿para qué necesitamos nosotros medir esa variable? ¿Para qué creen ustedes que necesitamos medir esa variable? Tan importante que es la temperatura. Anda, se quedaron. Oye, se están desertando los estudiantes. Ah, ya regresó Kelly. ¿Por qué crees que es importante? Mire, bueno, ya que mencionó el compañero la temperatura corporal, ¿sí? Si usted ve a un niño con una temperatura de 37 grados, usted dice, el niño está bien, ¿cierto? Pero si el niño tiene una temperatura de 38 grados, ¿qué dice usted? ¿Está bien o está mal el niño? Que tiene fiebre, que está Que mal. tiene fiebre, ¿cierto? Que tiene fiebre. Entonces, ¿para qué me sirve a mí estar pendiente de esa variable? Para que no se afecte el cuerpo, para que no se afecte o para que no vaya a ocasionar en el niño problemas de salud graves. En este caso, ¿verdad? Porque estamos poniendo el ejemplo de la temperatura corporal. ¿Cómo afectaría, por ejemplo, claro, si hacemos mediciones de temperatura al agua? ¿Cómo afectaría? Sí. Lo mismo. Me imagino que ¿Qué pasaría? El agua es lo mismo cuando uno está ahí colocado a hervir. Exacto. Por ejemplo, si hay aguas muy frías, puede que haya organismos que no se desarrollen, ¿verdad? Si hay aguas muy calientes, puede que no haya organismos que se desarrollen ahí. ¿Ya?
Entonces, por eso es que se hace necesario hacer mediciones. Imagínense que de pronto se está calentando el agua, hay un cuerpo de agua, pongámosle un lago, no sé, ¿sí? Aquí, ¿sí? El lago. Y usted hizo las mediciones y se dio cuenta que la temperatura se estaba elevando. ¿Qué pasa en ese ecosistema? Las poblaciones que viven allí, las especies que viven allí, pueden empezar a morirse, pueden empezar a disminuir su población, pueden empezar a migrar a otro lado. ¿Y por qué? Entonces ustedes dirán, profe, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué se va a calentar el agua más de lo debido? De pronto no se sabe si hay efectos, por ejemplo, como los volcanes, ¿sí? Si hay aguas subterráneas que estén calentándose, ¿sí? Que esté afectando el cuerpo de agua. Entonces, fíjese la importancia de nosotros realizar ese tipo de mediciones, ¿ya? Así como a nosotros los seres humanos nos afecta que nos aumente la temperatura un gradito, imagínense, un gradito nos afecta, ¿sí? Ahora imagínense el ejemplo que coloqué, si es en el agua, ¿sí? Si es en el suelo, imagínense aumentando la temperatura. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, en regiones donde tienen volcanes, hacen ese tipo de mediciones, miden la temperatura del agua. Cuando empiezan a ver que los cuerpos de agua se están calentando, ¿sí? Eso llama la atención. ¿Y qué quiere decir eso? Que el volcán está que el volcán está en actividad, ¿sí? Que su actividad ha empezado. ¿Verdad? Quedó claro la información. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Profe, claro. Sí. También podemos colocar como ejemplo, profe, las personas que vivimos en clima caluroso, lo de la costa, cuando vamos a Bogotá, a Medellín, a una ciudad en donde el clima es un poco más fresco, automáticamente el cuerpo también se resiente, o viceversa, porque no está acostumbrado al clima como tal, Así es, ¿cierto? así es. Sí, así es. O sea, es cambiarle las condiciones. Fíjese la incidencia a nivel medioambiental. O sea, usted le cambian las condiciones. De pronto usted toda la vida ha vivido acá y usted se va para Bogotá y le da duro. ¿Sí? O sea, son cositas que aparentemente son insignificantes, pero cuando estamos hablando a nivel de población y cuando estamos hablando a nivel de ecosistema, sí son importantes y la forma como inciden puede ser de manera negativa. ¿Ya? Presión atmosférica y el viento. ¿Qué es eso la presión atmosférica? Bueno, es una de las mediciones que hacemos del aire, ¿sí? Es una de las mediciones que hacemos del aire. El volumen que hay de aire, ¿sí? En el aire no solamente hay oxígeno, hay cualquier cantidad de gases, ¿sí? Hay un montón de gases en el aire, ¿ya? Todas ellas tienen un peso, ¿sí? Y todas ellas deben hacerse mediciones, porque cuando así nos damos cuenta, cuando se van alterando algunos de estos componentes de ese aire. Una presión atmosférica, ¿sí? Es uno de las unidades de medida que tenemos para medir el aire, ¿sí? Para medir el aire. ¿Qué utilizamos? Utilizamos instrumentos como el barómetro. Estos ya son digitales y pueden hacerlo de una forma más sencilla, ¿sí? Vamos a ver al instrumento. Vamos a ver el videito del barómetro.
El barómetro. ¿Quién lo inventó y para qué lo hizo? Lo hizo para hacer mediciones, imagínense, desde 1643. Es la presión que existe dentro de la atmósfera de un planeta, o sea, no solamente el aire, sino la presión que ese aire ejerce. ¿Para qué? Para medir el clima. Para eso nos sirve. Los cambios en la atmósfera que afectan el clima y los cambios en esa presión del aire. Para eso lo utilizan los meteorólogos, ¿sí? Es una de las mediciones más importantes que se toman. Imagínense si no se midiera el aire, no se hiciera medición de la presión atmosférica. Nos ayuda a determinar el tema del clima, ¿sí? Mira que desde hace muchísimos años se creó este instrumento. Se creó este instrumento. Antes usaban los de mercurio, pero ya sabemos el tema de que el mercurio representa un contaminante grave para el medio ambiente. Entonces ya se ha ido prohibiendo y ya han hecho de forma digital, ¿sí? Los han cambiado, ahora son como esta cápsula, ¿sí? Se expande o se contrae dependiendo de la presión que haya. Ya han sido reemplazados por los otros, por los digitales. Hay una mejor medición, una precisión más grande. ¿Dónde son ubicados estos equipos? Los equipos los ubican en zonas, precisamente como vieron esas, ¿sí? En zonas como esa, donde podemos tener cambios climáticos muy importantes, ¿sí? Hay regiones, hay zonas, por ejemplo, las zonas costeras son muy susceptibles a los cambios meteorológicos. Yo tengo la oportunidad de trabajar con La Guajira y allá pues obviamente llueve más que en Santa Marta y los cambios, y ahí el sistema meteorológico diariamente, constantemente se están haciendo las diferentes mediciones para los cambios climáticos. Hace como 15 días hubo tormenta, han pasado, ¿sí? fuertes vientos. A eso también le llamamos, con este concepto de isobaras, que hablamos de zonas de igual presión. Presión que la misma presión atmosférica que estamos hablando, ¿sí? Podemos hablar de borrascas o anticiclón cuando tenemos esas isobaras bajas, ¿sí? Hablamos de borrascas, y cuando tenemos esas isobaras altas hablamos de anticiclón. ¿Para qué hacemos esto? Esto es para comprender cómo es el trayecto, ¿sí? El trayecto de esa presión y cómo se va a comportar, ¿sí? Cómo se va a comportar, ¿ya? ¿Cómo se va a comportar con respecto a qué? Con respecto a los cambios climáticos. Los vientos y las lluvias también son medibles. Uno de sus compañeros lo decía ahora. ¿Para qué nos sirve a nosotros medir esas corrientes del viento? Para ver hacia dónde van, ¿sí? Esto incide mucho, dependiendo hacia dónde vayan los vientos, el tema de las lluvias, y esto se relaciona con el ciclo del agua, ¿sí? Con el ciclo del agua. Dependiendo la dirección del viento, así va a haber una formación. Entre más alto sea, pues el aire va a ser húmedo. Por eso es que los vientos son más fríos en las zonas altas, ¿ya? Ya cuando ese aire que viene, aire seco, viene bajando, ya va a ser diferente. Hablamos también del fenómeno brisa, ¿sí? Por ejemplo, la brisa marina. Es como ese ciclo que hay, ¿cierto? Entonces viene la brisa, cuando viene del mar, el mar se encuentra más frío que la tierra, ¿sí? Cuando esa brisa toca la tierra caliente, ese aire asciende de forma caliente, y cuando va a las nubes, ¿cómo llega? Ya llega húmedo, ¿sí? Se enfría, y por eso es que también uno cuando está cerca del mar, la brisa es húmeda, ¿sí? La brisa es húmeda. Uno siente que está haciendo brisa, pero hay humedad, y eso tiene que ver
por eso, por la temperatura que se está manejando, ¿sí? La brisa marina nocturna o terral. Entonces, aquí ocurre algo y es lo siguiente, si ven las flechas están como al revés, ¿cierto? El aire frío va descendiendo, toca el de la tierra, cuando en la noche ya la tierra está más fría. O sea, en el día la tierra es caliente, pero en la noche ya la tierra está fría. Entonces, el aire que va a ascender, ¿sí? Va a ser diferente, porque es que ahora lo que está caliente es el mar, ¿sí? Y entonces es el efecto contrario a la brisa marina que habíamos visto ahorita, ¿ya? La brisa marina que habíamos visto en esta diapositiva es la durante el día, y la brisa marina nocturna o terral es la que tiene este efecto. El instrumento anemómetro. ¿Qué hace el anemómetro? Registra continuamente la dirección, los grados y la velocidad del viento. Fíjese que lo mide en ¿qué? En kilómetros o lo mide en metros por segundos, ¿sí? Mide esa velocidad del viento, cómo va recorriéndolo y las ráfagas que hay. Hay diferentes tipos de equipos. Estos los colocan ¿dónde? ¿Dónde creen ustedes que ubican este equipo como el anemómetro? ¿Dónde creen que lo ubican? ¿Dónde creen que lo ubican? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la pregunta? ¿Dónde creen que podemos encontrar ubicados el anemómetro? Medición de vientos o ¿dónde creen? En las playas, en sitios turísticos. ¿En dónde? Aquí les voy a poner. En las playas, profe. Ajá, aparte de las playas. Encontramos directamente en los instrumentos de la cabina de la aeronave. El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta, también conocida como manga de viento, cono de viento. Mire dónde lo utilizamos. En inglés, en los aeropuertos. Esta, con ayuda de la rosa de los vientos, en los aeropuertos, la procedencia de los vientos. Que nos interesa hacer mediciones de qué? De la dirección del viento. Principalmente en los aeropuertos, aeródromos y helipuertos, que están ubicados a los lados de las pistas. A los lados de la pista, bueno, hay unos que son las mangas, pero también tenemos el equipo. Las mangas de viento son de color rojo y blanco. El equipo como tal, que es el anemómetro. Únicamente naranja. ¿Sí? Esto con el fin de ser más visible sobre el entorno, incluso desde largas distancias. Se compone de 5 tramos alternos y su forma se va estrechando hacia el extremo que se orienta hacia el viento. Aquí lo había mencionado él antes, que hay diferentes instrumentos para medir la dirección y la intensidad del viento, entre los cuales se encuentra el anemómetro, ¿sí? Por eso es que los colocan en los aeropuertos. Imagínense si se desconoce, uno de los factores, si se desconoce la velocidad del viento. Por eso les decía, ¿dónde cree usted que puede estar ubicado un instrumento como este? En el aeropuerto. En el mar, muy bien también, ¿sí? Para saber las embarcaciones, ¿verdad? Las embarcaciones hacia dónde se está dirigiendo el viento y para saber si van a ir en contra o a favor del mismo, ¿ya? En contra o a favor del mismo. Sí quedó claro hasta acá. O de pronto tenemos alguna duda. Sí, profe, claro. Claro. Ok. Seguimos. Las nubes, ¿sí? Las nubes. Uno diría, pero ya hacen medición a las nubes. Claro. De pronto uno no le presta tanta atención, pero fíjese lo que decíamos ahorita. El tema del trabajo en los aeropuertos, por ejemplo, ¿sí? Debemos revisar cómo es esa formación, si son irradiación terrestre, si son las formas que están dándose, teniendo en cuenta que la cantidad, ¿sí? La cantidad de aire, de gotas, ¿sí? La composición de las nubes.
por qué son así, por qué son grises y qué hace que cada una tenga, mire todos los tipos de nubes que hay, ¿sí? Todos los tipos de nubes que hay. Eso nos da indicaciones de cómo, mire, no es la misma nubes nivel de condensación. Esas son las que se forman más abajo, ¿sí? Más abajo, y se forman por condensación, que eso hace parte del ciclo del agua, ¿sí? Del ciclo del agua. Luego, así, a medida que está más arriba, más kilómetros hacia arriba, va cambiando su formación y va cambiando lo que tiene. Mire que aquí puede llegar a un nivel de congelación por encima, en el cual las nubes se forman con cristales de hielo, con cristales de hielo. La precipitación. La precipitación ya es cuando el agua viene bajando, ¿sí? El agua viene bajando. Primero el agua sufre un proceso de evaporación, ¿sí? De un proceso de evaporación que es donde el agua se calienta y logra su forma gaseosa y es esa evaporación. Luego sufre una condensación que cuando llega a las nubes, porque se combina con el aire frío, ¿sí? Y se condensa, ¿sí? Se condensa. Pero a veces no se queda allí, sino que surge un efecto de caída libre, que es cuando el agua viene y baja como vapor de agua, ¿sí? Como vapor de agua. Un ejemplo lo podemos ver cuando usted pone a hervir el agua, ¿sí? Usted pone a hervir el agua y la temperatura se eleva tanto y digamos que usted tiene una olla tapada, ¿sí? Usted tapa la olla y ese aire, pues, que está saliendo, ese vapor de aire, se condensa en esa parte de arriba, usted quita la tapa, cuando se quita la tapa, que empiezan a caer esas gotitas de agua, ¿sí? Lo mismo pasa, ese es el efecto de precipitación, así como lo vemos en una olla, así lo vemos a nivel global, ¿sí? Diferentes nombres de acuerdo a la intensidad y la duración. Hay 3 tipos, ¿sí? Hay enfriamiento del vapor del agua, atracción de las gotas, nubes. ¿Cuáles serían esos 3 tipos? ¿Cuáles serían esos 3 tipos de precipitaciones que hay? Eso va a quedar de tarea. Instrumento como el pluviómetro, ¿sí? ¿Qué mide el pluviómetro? La precipitación. Eso que uno llama como el rocío de la mañana. Bueno, esto va relacionado allí. La intensidad de la precipitación nos va a decir a nosotros qué intensidad va a tener, ¿sí? Traza de precipitación, si va a haber una lluvia débil, si va a haber una lluvia ligera, moderada, fuerte, lluvias torrenciales, granizo. ¿Quiénes utilizan este tipo de mediciones? Bueno, las personas del IDEAM, por ejemplo, ¿sí? Para podernos decir, porque todas estas variaciones afectan el clima, afectan el clima. La evaporación, ya lo habíamos mencionado, es uno de los cambios de las fases o de los estados del agua, ¿sí? Donde pasa de fase líquida a gaseosa o de estado líquido a gaseoso. Es un fenómeno que ocurre de manera superficial, obviamente a mayor temperatura, por eso cuando está hirviendo el agua logra una mayor velocidad de evaporación, ¿sí? Ebullición en Santa Marta y Bogotá, ¿va a ser igual o va a ser diferente? Simple y llanamente vamos a dejar la pregunta allí. El instrumento se llama evaporímetro, que es un aparato que nos sirve para medir la cantidad de agua que se evapora en la atmósfera durante un intervalo de tiempo dado. Y uno dice, bueno, y hay para medir de todo, ¿cierto? Hay para medir de todo. La unidad de medida es milímetros, ¿sí? De agua evaporada sobre el tiempo. Va a ser sobre segundos, sobre minutos, dependiendo la medición que sea. Ruido. Llegamos a uno de los más interesantes. Llegamos al ruido, ¿sí? El ruido es aquello que nosotros podemos percibir, ¿sí? Nuestro oído tiene la capacidad de esas ondas sonoras que van pasando por ahí, transformarlas en sensaciones auditivas, o sea,
que nosotros las podamos percibir, ¿sí? Las podamos percibir, pero en todo momento se está generando ruido. Un animal está generando ruido, nosotros generamos ruidos, ¿sí? Todos generan ruido. Y la capacidad que tenemos es nosotros de transformar, o sea, nuestro oído lo transforma y a nosotros nos genera un ruido, ¿sí? Dependiendo de la intensidad, de la frecuencia, va a ser así, y de la duración, va a ser esas sensaciones auditivas que consideremos como ruido. El ruido es conocido como un sonido que genera incomodidad, indudablemente. Ponga usted a alguien a las 12 del día en un trancón a pitar, todo el mundo se solla, eso es un ruido, ¿sí? Es un ruido, es un sonido que nos genera incomodidad, que nos genera malestar, los impactos son diversos. Cuando habla del impacto psicológico es porque usted coge rabia. Pónganle un picón a las 3 de la mañana, usted con sueño, le genera un impacto psicológico, ¿sí? Y le genera un impacto fisiológico. Bueno, que usted esté en una fiesta y haya un pico es una historia, pero que usted esté en su casa durmiendo y el que quiso ponerle el pico a las 3 de la mañana le genera ese impacto psicológico porque usted debe ir a laborar al día siguiente y no duerme por el ruido, ¿sí? Y fisiológico quiere decir que nos puede afectar, por ejemplo, podemos sufrir de disminución auditiva, cosa que le pasa mucho a las personas que trabajan con maquinaria pesada, que generan muchos ruidos, ¿sí? Pueden ir teniendo déficits en la capacidad auditiva. ¿Qué utilizamos para eso? Utilizamos un instrumento llamado sonómetro, ¿sí? Sonómetro, pues obviamente viene de sonido, y metro, que quiere decir medición. Entonces, intensidad. Se mide esa intensidad del sonido. Eso tiene la unidad de medida, hablamos de decibelios o decibeles, ¿sí? O decibeles, que es la intensidad como una variación de la presión sonora que se produce en un punto determinado de la onda auditiva. Entonces, cualquier ruido que generamos va esa presión, ¿verdad? Ese ruido va pasando y va dejando esa onda auditiva. Allí esa intensidad es la que se mide. ¿Y se mide con qué? Con los decibeles. Se considera 120 decibeles el mínimo del umbral del dolor. O sea, que si el ruido ya excede, o el sonido ya excede los 120 decibeles, lo que uno dice, se le va a reventar los tímpanos, ¿sí? Aquí podemos ver unos niveles de presión y podemos ver ambientes en el cual, y podemos ver qué tan tolerables son, ¿sí? ¿Por qué nos sirve a nosotros esto? Hombre, si usted está trabajando en una construcción, si usted está trabajando en un aeropuerto, ahora como pusimos el ejemplo, ¿sí? Si usted está trabajando en una terminal de transportes, si usted está trabajando, que sean sitios o en un parque de diversiones, tipo, no sé, voy a decir Salitre Mágico en Bogotá, o un Mundo Aventura, una cosa de estas, que tienen equipos que generan esa onda sonora mucho más amplia, ¿sí? Entonces, fíjese que hay que hacer las mediciones para ver qué impacto está teniendo. Lo más importante en estos momentos es el impacto que tiene sobre la salud humana, pero se nos olvida que no son solamente nosotros los dolientes de los ruidos que se generen, sino por eso es que hablamos del ruido como una medición ambiental, porque afecta a ciertas poblaciones. Hay poblaciones que migran de donde están, y migran es precisamente por eso, por los altos niveles de ruido. Entonces, por eso que usted ve que en el campo hay una gran variedad de flora y fauna, bueno, aparte de otras condiciones, ¿no? Pero no es la misma, no son los mismos, la misma condición, ¿sí?, que hay en las zonas de campo a las que hay en la zona urbana o las ciudades. Dice que de 0 a 20 decibeles, el umbral de audición es de nivel de sonidos de fondo, por allá, así que uno dice, ¿será que está sonando algo? De 30 a 50 es la conversación normal, incluso hay unos que hablamos más duro que otros, ¿sí?, con el tono de voz un poco más alto. Entonces hablamos de una conversación normal,
puede estar entre los 30 y los 50, área residencial o durante las noches. Eso es poco ruidoso. Hablamos de 60-80, tráfico intenso, televisión con volumen elevado, aglomeraciones, gritos, y eso mire que ya está catalogado en ruidoso. Dicen que el nivel de decibeles ideal está entre los 60 y los 70. Ese es el ideal. Entre 80 y 110 ya hablamos de maquinaria industrial, obras públicas, sirenas, discotecas, que era lo que les mencionaba ahorita de la zona urbana, ¿sí? Ya las ciudades como tal. De 120 a 140 decibeles ya llegas al punto del umbral del dolor, por ejemplo, despegue de aviones, ¿sí? Todos los que están utilizando esas maquinarias para hacer, para romper placas de concreto, por ejemplo, y ese ruido o ese sonido ya se considera en la escala como intolerable, Medición de la iluminación. Podemos hablar de lumen o luz. Lumen, ¿qué es? Cantidad total de luz. Y luz, ¿qué es? Sensación de luminosidad expresada en lumen. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Y el chico está acá sentado leyendo el periódico, pero lo está leyendo con una revista, no sé, y lo está leyendo con una lámpara, y aquí está directamente sobre él. Entonces, esa sensación de luminosidad le llamamos luz. ¿A qué le llamamos luz acá? También. A ese que viene también de la lámpara, ¿sí? Entonces, podemos decir que luz le llamamos a esa cantidad de luz o a esa luz que llega a un cuerpo determinado, en este caso, así, y va a estar expresado en lumen por metro cuadrado. ¿Y qué es lumen? ¿Qué es lumen? La cantidad total de luz. En este caso, esta lámpara grande es la que está emitiendo más cantidad de luz. ¿Sí? Más cantidad de luz. ¿El instrumento cuál es? El luxómetro. ¿Para qué lo usamos? Nos ayuda para prevenir enfermedades y riesgos profesionales. Imagínense esos cantidad de luz, también esas radiaciones que produce ciertas luces, nos pueden afectar, incluso nos pueden generar las personas que tengan predisposición a cáncer, por ejemplo, un cáncer de piel, ¿sí? El instrumento consta de una celda fotovoltaica, donde hace la medición de la luz, ¿sí? Y del brillo, y lo refleja allí. Vamos a ver un videito también. Vamos a ver un videito de los ojos. Vamos a ver el luxómetro. Es un equipo utilizado para hacer las mediciones de iluminación en puestos de trabajo, en sitios, en auditorios, etc. ¿Sí se escucha? El equipo cuenta ¿Se están escuchando, chicos? con Sí, profe. Sí, yo lo escucho, es marca Stech, modelo HD450. Ay, lo quité. Contamos con el instrumento, su respectiva fotocelda,
cable para la descarga de información. Un cable es una correa para ajustarlo al trípode. Trae un tornillo para ajustarlo a los trípodes. Aquí viene su respectivo agujero. En la parte posterior del equipo encontramos el CD del software para la descarga de información y encontramos también el manual que viene en inglés y en español. Esta parte primera es de inglés y de la mitad hacia adelante viene en español. El luxómetro encontramos en la parte frontal su display para la visualización. Encontramos varios botones, unidades, el rango, luz de fondo, grabar datos, para mirar los máximos y mínimos, picos, sostener lecturas, hacer lecturas relativas y el encendido. En la parte izquierda del equipo encontramos puerto de descarga de información. En la parte posterior del equipo encontramos una palanquita para poder colocar el equipo, para poderlo parar, y podemos deslizarlo y encontramos la batería de 9 voltios con la cual trabaja. Es una batería, se le puede colocar recargar si lo necesitan, o se puede utilizar también alcalinas. Aquí en la parte superior encontramos el tornillo para colocarlo en el trípode. En la parte superior encontramos el conector de la fotocelda. La fotocelda trae su respectivo conector. No encuentra sino una forma de conectarlo. No hay forma de colocarlo en la forma contraria, sino de una sola forma. No forzar el equipo en el momento de ingresar. Vamos a colocar el equipo aquí de pie. El equipo trae, en la fotocelda encontramos su tapita, que esto es para asegurar el cero del equipo. El equipo se enciende de acá. En este momento encontramos el botón, la barra gráfica sobre rango o L. Quiere decir que ha superado la escala que la tenemos, que es de 400 lux. Lo que hacemos es oprimir el botón de rango y colocarlo en uno que está de acuerdo a la luz que estamos recibiendo. 4000 está en la escala, en este momento está midiendo 660 aproximadamente. Antes de realizar cualquier medición, lo primero que debemos hacer es mantener la celda tapada para que la lectura sea en 0, verificar que este 0 esté correcto. Después ya la podemos utilizar. El botón que tenemos acá es el de las unidades. En el equipo se encuentran unidades, trae 2 unidades, luxes y foot candles. El botón de unidades lo que hace es cambiar las unidades. Entonces, tenemos unidades, luxes y foot candles. Si lo oprimimos acá, luxes, oprimimos de nuevo, foot candles. El siguiente botón que encontramos es para la luz de fondo. Si queremos apagarlo, lo oprimimos de nuevo. Ya vimos el botón de rango, luxes y foot candles. Encontramos el botón de rec, que se utiliza para hacer las mediciones y que queden grabadas en el equipo. Hay 2 formas, una forma manual y una forma automática. La forma manual graba hasta 99 registros y en la forma automática hasta 16.000 en forma continua. Para entrar a la forma manual, lo único que hacemos es oprimir el botón rec una vez y acá me aparece la memoria en la que está grabando, en la que grabó el punto. La vuelvo a oprimir, cambia la memoria, vuelvo a oprimir y así consecutivamente vamos a mirar. Cada memoria va registrando los máximos que se están presentando en el equipo. Si necesitamos hacer una medición de forma automática, oprimimos el botón de rec, lo sostenemos, empieza a parpadear MEM y aparece la memoria en la que está grabando. En este caso sería la memoria 1 y en este momento se está haciendo el registro. Este registro lo está realizando aproximadamente cada 2 segundos de todas las lecturas que está recibiendo el equipo. Para parar la memoria lo que hacemos es sostenemos el rec hasta que desaparezca de pantalla.
Estos datos quedan registrados dentro del equipo, los cuales posteriormente vamos a descargar con el software. En la parte de abajo encontramos el máximo y el mínimo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Básicamente el equipo, ¿sí? Revisamos pues su funcionamiento. Lo que él nos mencionaba al principio era cómo estaba constituido el equipo, qué era lo que traía y mencionando cada uno de los botones que tiene, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Acá vemos que está la parte de la celda fotovoltaica, ¿sí? Que es quien va a hacer la medición como tal, ¿sí? Mire que como mencioné al principio, nosotros esos parámetros y esas variables, pues vamos a tener una normatividad que sea la que nos ayude a regular, ¿sí? A regular todo este tipo de variables, ¿sí? Y para qué nos van a servir. Entonces, la normatividad siempre debemos apegarnos a lo que la norma diga, ¿sí? Y revisar constantemente para poder saber si estamos, en qué nivel estamos, si estamos en un nivel mínimo, medio, máximo, y qué es lo que está pasando, ¿sí? Cómo nos va a afectar. Entonces, por ejemplo, el tipo de recinto y la actividad, y da los niveles de iluminancia que debe haber en cada uno de ellos. Si nos pasamos de estos parámetros, puede haber afectaciones. ¿A quién? Pues a la salud humana, a nosotros. Vibración es otro parámetro también, ¿sí? Otra variable que vamos a tener en cuenta. ¿Qué pasa con la presión sonora? ¿Sí? Esto es lo que va quedando, ¿sí? Lo que va quedando, esa aceleración, el desplazamiento, la velocidad que tiene una vibración, ¿sí? Cuando se produce, generalmente se produce con movimientos. Ese movimiento no es constante, sino oscilante, por eso se llama vibración, porque no es un movimiento fijo, que sí puede estar en un eje fijo, ¿sí? Pero lo hace alrededor de ese eje fijo, lo hace moviéndose de manera oscilante, quiere decir que es cambiante, o sea, que puede ser unos más bajos y unos más altos. Se habla de frecuencia y exposición. En el tema y en el caso de los operarios, como esos que yo les mencioné ahorita, los que utilizan el equipo para hacer, para romper escombros, para romper los concretos, ¿sí? La vibración, la vibración generada por el equipo puede crear lo que es esa vibración tanto en el cuerpo completo o en las manos y los brazos. Entonces, allí es donde nosotros, como estudiantes, futuros profesionales, ¿sí? En Administración y Seguridad de Salud en el Trabajo, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Todo este tipo de variables que pueden afectar ¿a quién? Pues a la salud humana, ¿sí? A la salud humana. Vea los daños neurológicos que pueden generarse por esa vibración, ¿sí? Por la vibración que estén teniendo. Vamos a ver el video del vibrómetro para que ustedes puedan verlo. Pruebas con vibrómetro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mark. Aquí estamos en Twilight y estamos aquí. Bueno, aquí está mi asistente, hermosa, Erika González. Y vamos a checar. ¿Sí? Tienen el vibrómetro. Es el equipo. Aquí lo están mostrando como el equipo. Erika, si te puedes poner allá afuera. Tiene un electrodo. Y vamos a ver si funciona. Si quieres, acércate. Lo va a colocar sobre esa superficie que es la pared. Por eso decía, sobre un eje que sea fijo. Ahí está prácticamente en cero. Ahora, tómale Erika también. Está en cero, no va ni para adelante ni para atrás. Ahí a la pared. Y ella ahora está tocando la pared. Entonces, aquí sí nos damos cuenta que que sí hay vibración, ¿sí? Porque está subiendo. De este lado se siente una vibración leve, ¿sí? Entonces, prueba de tabla roca superada.
¿Sí? Más signos. Ahora le va a decir a ella que se acerque aún más. Aquí de este lado tenemos una columna que está formada con tabla roca. Entonces vamos a hacer otra cosa también. Aquí hay una columna. Vamos a dejar que se estabilice. Ok, ahora sí, pégale. Igualmente, prueba superar, ¿sí? Ok, aquí nos indica vibración. Muy bien. Ahora, última prueba. Estamos haciendo un video. Vamos a ver en el video. Mire que las vibraciones no son iguales. Un de concreto. En una pared a una columna. Este es el más difícil. A ver si funciona. ¿Yo lo detengo? No, yo lo tengo. Bueno. Como siempre, aquí lo pongo. Espera. No, todavía no. Está esperando a que esté en cero. Ok, ahí está en punto 1. Así, pégale. Toma más fuerte. Pégale más fuerte. Pégale más fuerte. No. Entonces, dependiendo la vibración, ¿sí? Vea que no todas las superficies van a tener ese efecto de vibración. No va a ser con la misma intensidad. Por eso trataron de mostrarnos allí cuáles son los implementos que utilizamos, ¿sí? Entonces, unidades a tener en cuenta, qué hace el vibrómetro, cómo está compuesto, ¿sí? Se mide en hertz, en metros sobre segundos cuadrados. Material particulado, otra variable, o sea, ya hemos hablado del ruido, ¿sí? Hacer mediciones del ruido, hacer mediciones de la luz, la vibración, hablamos de variables meteorológicas como el clima, la temperatura, los vientos, la presión atmosférica, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el material particulado, ¿sí? Material particulado. Dice, material particulado, ¿dónde? Pues en el aire, ¿sí? Sólidos o líquidos que están allí. De composición variada podemos hablar. Por eso que ahorita cuando veíamos partecita del aire, decía, ¿el aire pesa? Claro que sí, porque el aire tiene todos estos sólidos o líquidos, todo este material particulado allí suspendido. Miren, usted, voy a poner un ejemplo. Usted va a sacudir un sofá o un cojín y usted sacude eso y sale cualquier cantidad de material particulado que uno cree que es escarcha volando así. Cuando se ve, le hace contraluz, ¿sí? Y se ve. Pero todo eso es polvo o material particulado que se encuentra allí. No se sedimentan en periodos cortos de tiempo. ¿Qué quiere decir que no se sedimenten? Pues que no llegan al piso, ¿sí? No llegan al piso, se mantiene allí. Como dice uno, como nadando en el aire, ¿sí? Como quedando allí nadando en el aire. ¿A qué llamamos ese material particulado? El hollín. ¿Dónde se produce hollín? Están callados ya tienen hambre. Están callados ya tienen hambre. Chelsea. ¿De dónde sacamos el hollín, Chelsea? El hollín no puede, la verdad no sé la respuesta en sí, pero puede conseguirse ¿no? en las ¿Quién? calles donde transitan vehículos. Sí, la gente que tiene chimeneas, ¿sí? La gente que tiene chimeneas, la gente que trabaja con carbón, la gente que trabaja con leña, se produce hollín, ¿sí? Sobre todo las chimeneas, ¿ya? Eso que va quedando allí, eso es hollín, ¿ya? Por eso es material particulado también que va quedando en el ambiente. Compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos, sales, metales, otros elementos biológicos, ¿sí? Que se encuentran como material particular. Instrumentos. Tenemos acá un highball,
¿sí? Que nos ayuda a muestrear ese material particulado. Muestreos en fuentes fijas, en las chimeneas, por ejemplo, ¿sí? Las chimeneas de las grandes empresas, que son aquellas que van a estar generando ese material particulado, que se va a ir ¿para dónde? Pues para el aire, por eso nos afecta. Muestreos directos en chimenea, mire, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, que hay que tener cuidado de esto, que ese material particulado cuando se queda almacenado en el ambiente, ¿qué va a pasar? Que va a bajar en forma de lluvia ácida y ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Muestreador de gases tipo RAC, este es para llevárselo a campo, ¿sí? Y poder hacer las mediciones también. También hay una resolución y es la 610 del 2010 que nos habla de niveles máximos permisibles para contaminantes, ¿sí? Por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿cuál es el nivel permisible? ¿Sí? El óxido de azufre, ¿qué tantos niveles permisibles hay? El ozono y así sucesivamente. Concentración y el tiempo de exposición de esos contaminantes, niveles de prevención, alerta, emergencia, dependiendo cómo se encuentre, mire el tiempo de exposición, si es de 8 horas, si es de 1 hora, si es de 24 horas. Profe, se escucha muy entrecortada la conexión. Se escucha entrecortado. ¿No me escucharon esa última parte? No. ¿Los demás me están escuchando bien? Profe, yo sí escuché lo que estaba comentando. Yo la escuché bien, profe. Anda, entonces puede ser la conexión del compañero. ¿Será? Ah, ¿por dónde quedaste? Vuelvo a repetir. Ahí se desconectó. Yo creo que es él que lo está sacando creo que es él el que lo está sacando la conexión, porque se desconectó. Fíjense que quedamos puras mujeres conectadas. Entonces, bueno, ahí regresó el compañero. La temática de hoy, de esta unidad, ¿sí? De la unidad 2 de mediciones y muestreo, pues ya es como tal mostrarles a ustedes cuáles son esas variables que necesitan, que ameritan, que nosotros estemos haciendo seguimiento. De hecho, todas las variables que a nosotros se nos puedan ocurrir, nosotros las podemos medir, ¿sí? La importancia que se tiene. Mire que haciendo medición de la presión atmosférica, todo lo que nosotros nos conlleva, ¿sí? Hacer controles a nivel climático y verificar, o no tanto verificar, sino validar cuáles son los efectos que van a ocurrir, ¿sí? Hacia dónde va el viento, para qué nos sirve, en la temperatura, cómo incide dentro de los ecosistemas. Entonces, vemos la importancia que tiene de estar haciendo estas actividades, porque no solamente van a ser realizadas por conservación del medio ambiente, sino lo más importante, por conservación de nosotros, ¿sí? Conservación de nosotros, de la salud humana. Entonces, en nuestros puestos de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, nosotros tenemos que ser garantes y vigilantes a que se cumplan estas cosas. Que no, que en mi trabajo, pues, no me preocupa la presión atmosférica. Hombre, de pronto no te preocupa la presión atmosférica, pero ¿qué tal la luz? ¿Sí? ¿Qué tal el tema del ruido? ¿Qué tal el tema del agua? ¿Qué tal el tema de calidad de aire? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son esas variables en nuestro puesto de trabajo o en nuestro entorno y que puedan incidir negativa o positivamente el ambiente y el entorno donde estemos. Siempre recordando que no son solamente por nosotros y la salud humana, sino por nuestro entorno también, teniendo en cuenta nuestro ecosistema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario?